La pobreza afecta de manera particular a la población infantil, tanto por la mayor probabilidad que tienen los niños y las niñas de estar en situación de pobreza, como por las repercusiones que tienen las carencias vividas en las primeras etapas del desarrollo, ¿no?, durante la infancia. La probabilidad de ser pobre, pero la probabilidad de estar en situación de pobreza extrema es mucho más elevada entre los niños y las niñas que entre la población adulta. Y esto se observa a nivel nacional, pero también en la Ciudad de México. Con la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2018, generamos los resultados para la medición de la pobreza en la Ciudad de México y obtuvimos que aproximadamente en ese año había 1.375.000 niños y niñas en condición de pobreza. Y esto representa el 69% de toda la población infantil de la ciudad. Y es notablemente contrastante con el 46% de pobreza entre la población adulta. Además, no solo es más elevada la probabilidad de ser pobre entre los niños y entre las niñas, sino como comentaba, que entre los adultos, sino como comentaba la probabilidad de estar en situación de pobreza, que en el caso de los niños y las niñas en este mismo año 2018 afectaba al 31% de todos ellos, frente al 14% de los adultos. Es importante prestar atención a las condiciones físicas de las viviendas donde residen los niños y las niñas. La mayor parte de la población infantil que vive en la Ciudad de México está en casas construidas con materiales adecuados en los muros y en los techos. Y por materiales adecuados nos referimos al uso de tabique, de ladrillo, de concreto, de piedra, de teja, de losas y materiales similares. Sin embargo, cuando prestamos atención a la calidad de los materiales utilizados en los pisos, encontramos carencias que es importante destacar. Y en este sentido hay que mencionar que solamente, y digo solamente a pesar de que sean más de la mitad, solamente el 52% de los niños y las niñas que viven en México, en la Ciudad de México, están en casas cuyos pisos están construidos con materiales adecuados. Y por adecuados nos referimos a la utilización de mosaico, de madera o de materiales o insumos similares. Solamente el 52%. El porcentaje de niños y niñas en casas con materiales precarios en los pisos está muy extendido, mucho más que este promedio para la Ciudad de México, en alcaldías como Milpalta, donde incluso llega al 83%, es decir, el 83% de los niños de Milpalta residen en casas cuyos pisos están construidos con materiales precarios. También es preocupante las tareas pendientes que en este sentido quedan en Xochimilco, porque es el 69% de la población infantil, en la Magdalena Contreras con el 66% o en Tláhuac con el 64%. Hay otras dimensiones también de las condiciones físicas de habitación que tienen que ver con el hacinamiento. El hacinamiento es el indicador que nos permite poner en relación el número de cuartos, pero también el uso que se le da a estos cuartos en una vivienda con el número de personas que residen en esa vivienda. Y en este sentido es importante destacar que el 60% de los niños y las niñas de la Ciudad de México viven en casas que presentan problemas de hacinamiento. Y esto significa que viven en casas donde puede no haber un cuarto exclusivo para cocinar, donde puede haber más de 2 personas por cuarto para dormir o donde puede haber más de 4 personas en cuartos de usos múltiples, exceptuando el de cocinar o el de dormir. El hacinamiento en términos socioterritoriales está más extendido también en Milpalta, donde 3/4 partes de los niños y las niñas viven en casas que presentan este problema. Cuando prestamos atención o cuando ponemos la mirada en otro tipo de servicios con los que debe contar la vivienda, como por ejemplo electricidad y drenaje, encontramos una cobertura casi universal de las viviendas donde hay niños y niñas en la Ciudad de México. Pero también encontramos carencias importantes si nos fijamos en el provisionamiento de agua, específicamente de agua entubada al interior de la vivienda. Y en este sentido, el 16% de los niños y las niñas de la Ciudad de México viven en casas que no cuentan con agua entubada en el interior de la residencia. Sí pueden tenerla en el patio o en el terreno donde está construida la vivienda, pero no en su interior. Y este problema se presenta nuevamente con mayor probabilidad en Milpalta, en Xochimilco o en Tlalpan. Y
Para cerrar esta parte sobre los indicadores físicos de las viviendas, sí es importante mencionar que el 13% de los niños y las niñas que viven en la Ciudad de México residen en casas cuyo inodoro es compartido con otra familia.